Bueno chicos, en este video voy a estar explicando un ítem puntual del TP que correspondía a, del trabajo práctico que correspondía a propiedades físico-químicas de alcanos y tiene que ver justamente con la parte que se encuentra vinculada con extracción, con el método de extracción. Es un método de separación, el método de extracción es un método que consiste separar por afinidad a una sustancia que va a estar en una fase de un determinado tipo que se suele llamar fase acuosa, por ejemplo, y la vamos a separar justamente utilizando otra fase que también va a ser líquida, que tiene más afinidad justamente la sustancia que está disuelta en la fase acuosa por esa otra fase, que la vamos a llamar fase orgánica. Entonces va a tener más afinidad, entonces al tener más afinidad justamente va a tener la tendencia de pasar de una fase a la otra. Bien, ahora, si nosotros observamos este diagrama, podemos ver que acá comenzamos con la fase acuosa, va a tener el compuesto que nosotros queremos extraer y le vamos a hacer una primera extracción. En esa primera extracción, lo que nosotros tenemos que usar es justamente un solvente orgánico. Acá nosotros tenemos una tabla de solventes orgánicos que están acá, y en esa tabla nos indica la densidad y la solubilidad en agua. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que elegir un buen solvente, primero que nada es que tiene que ser insoluble en agua, ¿no? Porque si es soluble en agua se va a disolver, van a formar de nuevo una sola fase y eso no sería de ningún tipo de utilidad. Tiene que justamente no ser miscible en agua. Entonces, nosotros acá tenemos varios solventes que no son miscibles en agua y tenemos que elegir el mejor. Si tuviéramos todos estos para elegir, por ejemplo, una buena opción puede ser el hexano, ya que fíjense qué solubilidad presenta en el agua. Es muy baja, 0,001 gramos por cada 100 mililitros, o sea que el hexano es muy inmiscible en agua, por lo tanto, este sería una excelente opción. También tenemos el ciclohexano, fíjense que tiene 0,001 gramos por cada 100 mililitros de agua, o sea que este también sería un excelente solvente de extracción. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar también es la sustancia la cual queremos extraer, porque si, por ejemplo, elegimos hexano o elegimos ciclohexano, pero la sustancia no tiene afinidad para poder pasar de la fase acuosa a la fase orgánica, no me va a servir. Tengo que también ver las características químicas que tiene justamente la sustancia que quiero extraer. Vamos a suponer que esta sustancia con el hexano funciona bien, es decir, tiene afinidad por el hexano, va a tener tendencia a pasar del agua hacia el solvente orgánico que es hexano. Eso podría ser una hipótesis. Ahora, si nosotros estamos acá, agregamos el solvente orgánico, lo que tenemos que hacer es toda la agitación, que ahora lo vamos a retomar, o sea, se hace la primera extracción, esto se usa una ampolla de decantación, nos va a quedar vamos a separar la fase acuosa de la fase orgánica y vamos a hacer una segunda extracción. Bien, después de hacer esa segunda extracción, la fase acuosa se descarta y la fase orgánica de la primera extracción y de la segunda extracción se juntan en una fase orgánica total y va a tener el compuesto que estamos queriendo extraer porque nosotros entendimos que el compuesto orgánico que queremos extraer tiene más afinidad por la fase orgánica. Lo siguiente que tenemos que hacer es lavarlo con disolución saturada de cloruro de sodio y vamos otra vez a obtener dos fases. ¿Por qué vamos a obtener dos fases? Y porque lo estamos lavando con una solución saturada de cloruro de sodio. Esa solución saturada es acuosa, entonces se van a volver a formar dos fases. Vamos a separar, vamos a quedarnos con la fase orgánica, la solución saturada de cloruro de sodio la descartamos y a esa fase orgánica la tenemos que pasar, por ejemplo, a otro recipiente como un Erlenmeyer y ahí vamos a secarla y vamos a eliminar el disolvente. Y así vamos a poder obtener el compuesto extraído. Todo este diagrama, todo este diagrama de bloques que yo les estoy mostrando acá, completo por una extracción, después lo van a poder ver bien aplicado en un video que yo les voy a compartir en conjunto con este video explicativo de este punto que estamos charlando ahora. Entonces, el punto A dice, analizando la tabla del ítem anterior de puntos de fusión y ebullición y en conjunción con la información que brinda la siguiente tabla, que es la que tenemos acá, ¿qué solvente orgánico considera usted es el más adecuado para llevar a cabo el proceso de extracción por partición? Ya habíamos dicho nosotros que el mejor podría ser el hexano.
¿bien? El hexano sería un excelente solvente de extracción. ¿Por qué? Porque tiene una solubilidad en agua extremadamente baja. Si nosotros observamos, también nos sirve justamente el hexano, porque el punto de fusión del hexano es menos 95.4 y el punto de ebullición es 68.7, lo cual quiere decir que a una temperatura ambiente lo vamos a encontrar líquido. Para eso es importante hacer también este análisis con esta tabla. Entonces, al estar líquido, líquido con líquido, me permite justamente llevar a cabo la extracción por partición. Ahora, si nosotros continuamos analizando, dice en el dibujo de la extracción, donde se ubica la fase acuosa y la fase orgánica que se agrega en la ampolla de decantación. Justifica. Bueno, si nosotros miramos este gráfico en conjunto con los datos de la tabla, nosotros al mirar este gráfico tenemos dos fases, y se tienen que formar dos fases porque vamos a tener la fase orgánica y la fase acuosa. Si nosotros miramos acá, la densidad del hexano es 0.659, por lo cual, si nosotros recordamos, la densidad del agua es 1, por lo tanto el hexano tiene una densidad menor, por lo tanto nos está queriendo decir que la fase orgánica va a quedar por encima. Una pregunta que les puede surgir a ustedes puede tener que ver con que si el hexano está tomando el compuesto que yo quiero extraer, es decir, lo está extrayendo por partición, por afinidad, tiene que cambiar la densidad del hexano porque ya no va a estar puro. Y eso es verdad, va a cambiar, pero no lo modifica de manera tal que supere la densidad del agua, ¿bien? Es decir, la va a aumentar un poquito a la densidad del hexano, pero un poco, no la va a hacer superar a la densidad del agua. Por lo tanto, la fase orgánica me va a seguir quedando arriba. La fase orgánica me queda debajo, perdón, la fase acuosa me queda debajo, y lo que yo puedo hacer es abrir el robinete una vez que yo hice toda la agitación correspondiente, y cuando abro el robinete va a decantar toda la fase acuosa, que por ser más densa va a quedar abajo, y lo cierro cuando llego a la interfase. Cuando llego a la interfase, ahí justamente corto, cierro el robinete. Bien, ahora, el punto C dice, para que la extracción se realice de forma adecuada es necesario agitar al agregar la fase orgánica a la fase acuosa. ¿Para qué? Es decir, como podemos observar en esta figura. ¿Para qué nosotros hacemos la agitación? Justamente para favorecer el contacto entre ambas fases, entre lo que sería la fase acuosa y la fase orgánica. Entonces, al hacer una agitación, favorecemos el contacto de las partículas que conforman las fases, y así justamente voy a poder permitir o favorecer que el compuesto que yo quiero extraer pase a la fase donde tiene más afinidad, es decir, la fase orgánica, el solvente orgánico que yo había elegido anteriormente. D. Pensando en el diagrama de bloques del proceso de extracción, ¿por qué se realizan dos extracciones? Bueno, esto justamente tiene que ver con la proporción que yo voy a obtener, es decir, el enriquecimiento que yo voy a tener del compuesto que quiero extraer. Mientras más, si yo hago una única vez una extracción, voy a obtener menos que si hago dos veces la extracción. Es decir, yo lo repito dos veces el proceso de extracción sobre la misma muestra, sobre la misma fase acuosa. Entonces, si yo hago dos veces que entren en contacto, las fases orgánicas con las cuales yo me voy a quedar van a estar más enriquecidas en el compuesto que yo quiero extraer, porque mientras más repeticiones haga, voy a enriquecer la fase orgánica más. ¿Bien? Si ya agregué la fase acuosa a la orgánica, además agité y dejé reposar para que la separación de fases sea bien marcada, ¿qué y cómo debo hacer para quedarme únicamente con la fase orgánica dentro de la ampolla de decantación? Bueno, lo que yo debo hacer es colocar, como veo acá, la ampolla de decantación. Acá puedo usar un aro Bunsen, por ejemplo. Acá está usando una agarradera simple, y podría usar un aro Bunsen que me daría más seguridad todavía. Y abro el robinete, como ya expliqué, hasta la interfase, y así de esa manera yo voy a poder separar las fases acuosas de la fase orgánica. Voy a poder separar ambas fases. La fase acuosa es la que no me interesa, la voy a descartar, ¿bien? Porque el compuesto a extraer justamente quedó en la fase orgánica. Una vez que yo terminé de hacer las dos extracciones correspondientes. Si yo hice una única extracción,
tengo que hacer una segunda para justamente enriquecer la fase orgánica. Bien, ahora, si nosotros continuamos, dice, ahora pensemos en la siguiente etapa del proceso en el cual se purifica. Tenemos la fase orgánica, es decir, ya hicimos las dos extracciones y tenemos que lavar con la solución saturada de cloruro de sodio. Por un lado vamos a obtener dos fases, una fase acuosa que va a ser la solución saturada de cloruro de sodio y por otro lado la fase orgánica que la tenemos que secar y eliminar después el solvente para poder obtener el compuesto extraído. Dice, aquí te dejo una difícil. ¿Por qué se debe lavar la fase orgánica que se obtuvo de las extracciones con solución saturada de cloruro de sodio? Bueno, para poder responder esta pregunta, por eso justamente es difícil, porque hay que integrar varios conceptos que yo entiendo que ustedes los han trabajado en algún momento anterior a llegar a esta etapa, es importante tener en claro que, por ejemplo, la solución saturada de cloruro de sodio quiere decir que esa solución alcanzó el máximo que puede disolver de cloruro de sodio, que sería el soluto. Es decir, no puede disolver más cloruro de sodio. O sea, por eso es saturada. Ustedes tienen que pensar, y acá yo les voy a compartir otra pantalla para que quede claro, tienen que pensar en el proceso de solvatación. El proceso de solvatación es un proceso por el cual el agua rodea compuestos iónicos como el cloruro de sodio y los envuelve por una cuestión electrostática. Por ejemplo, que hay una densidad de carga negativa, que hay una densidad de carga positiva, negativo con positivo se atraen, empiezan a rodear las moléculas de agua a estas cargas positivas y las separan del cristal, como sucede en el cloruro de sodio. Entonces, al rodearlas, a eso se le llama proceso de solvatación. Bien, acá se aprecia bien clarito. Fíjense que el agua, al ser un compuesto polar, y el cloruro de sodio, al ser un compuesto iónico, quiere decir que tiene iones que son positivos y negativos, la parte negativa va a interaccionar con los iones positivos y la parte positiva del agua, porque tiene dos polos, por eso es polar, la parte positiva del agua va a interaccionar con las partículas con carga negativa y así ocurre la solvatación y lo va separando, es decir, el agua está rodeando cada una de esas partículas. Bien, ahora si nosotros volvemos a lo que estábamos explicando, nos dice justamente, ¿por qué se debe lavar la fase orgánica que se obtuvo de las extracciones con solución saturada de cloruro de sodio? Bueno, debemos lavarla justamente porque al tener una concentración altísima de cloruro de sodio en una solución acuosa a tal punto que está saturada, es decir, está en el máximo de lo que pudo disolver, el agua remanente de la fase orgánica, ¿bien? De lo que yo reuní de la fase orgánica, el agua remanente de esa fase orgánica va a pasar a querer solvatar el cloruro de sodio que yo lo tengo saturando a la solución esta saturada de cloruro de sodio. O sea, el agua que está en la fase orgánica va a querer, o sea, el agua que me queda remanente, no es que voy a tener una cantidad enorme de agua, pero parte de esa agua que me queda de lo que yo agité, que no la estoy pudiendo ver, cuando yo le agregue la solución de cloruro de sodio saturada, esa agua remanente va a querer pasar a la solución saturada, pero no porque hay agua, va a querer pasar porque va a querer solvatar al cloruro de sodio que está saturando justamente esa solución. Bien, por eso era justamente una de las difíciles para poder responder. Ahora, dice, para investigar en la web, te cuento que secar un líquido es quitarle el agua que podría contener. El secado en estos procesos claramente corresponde a la fase orgánica, porque nosotros estamos acá y tenemos que secar y después eliminar el disolvente. Entonces, luego de ser lavada, puede contener remanentes de agua en el seno de dicha fase. O sea, está bien, o sea, nosotros la lavamos, hicimos las agitaciones correspondientes como tiene que ser, seguramente se llevó parte del agua porque solvató el cloruro de sodio, pero algún remanente, alguna traza, se dice que es una cantidad muy pequeña de agua, debe haber quedado en la fase orgánica. Entonces tenemos que secarla. Para secarla, dice, se usan compuestos de secantes, pero hay que averiguarlos esos compuestos de secantes. Entonces, yo para no responderles absolutamente todo, después, como ya les había mencionado, les voy a dejar un video donde ustedes van a poder ver, van a poder observar, analizar todo el proceso de una extracción por partición, es decir, una extracción líquida-líquida, y van a ver, les van a mencionar justamente cuáles son esos agentes desecantes. Se los va a mencionar el video. ¿Bien?
Dice, por último, te cuento que al agregar el agente desecante, esta se hidrata con el agua remanente que se encuentra en el seno de la fase orgánica, volviéndose a formar una fase acuosa, por lo cual entonces nuevamente se tienen dos fases, una orgánica y una acuosa, así pues nuevamente se deben separar. Bien, todo esto siempre está ocurriendo dentro de la ampolla de decantación. Bien, bueno, y saben que al final de todo esto, donde yo les había mencionado, hay una parte donde les explica cómo deben operar con el embudo separador para justamente llevar a cabo todo el proceso de extracción. Vamos a mencionar algunas cosas claves. Acá tenemos esto. En este proceso vamos a tener la fase acuosa que tiene el compuesto a extraer. Le agregamos la fase orgánica. Esto está sucediendo dentro de la ampolla de decantación. Hacemos la primera extracción. Nos quedamos con la fase orgánica. A la fase acuosa que nosotros tuvimos, la tenemos que poner en otra ampolla de decantación, le hacemos la segunda extracción y vamos a poner la fase orgánica que tuvimos junto con la otra fase orgánica y vamos a tener la fase orgánica total, la fase orgánica reunida. Cuando hacemos el lavado debe ocurrir dentro de otra ampolla de decantación. Bien, entonces vamos a hacer dentro de la ampolla de decantación y ahí vamos a extraer nuevamente la fase acuosa, que la descartamos, y nos vamos a quedar con la fase orgánica, que es la primera que sacamos. La podemos pasar en esta etapa del proceso a un Erlenmeyer y en el Erlenmeyer podemos llevar a cabo el secado y después en el video que yo les propongo que ustedes analicen y vean, van a ver cómo se elimina el solvente para poder obtener el compuesto extraído. Bien, resulta de mucha importancia que ustedes puedan ver el video, porque el video es tal cual como ustedes trabajarían en el laboratorio. Entonces, mírenlo, analícenlo, consúltenme si hay cosas que no se hayan comprendido, porque este jueves voy a estar publicando el trabajo que corresponde justamente a este tema que nosotros estuvimos trabajando, que es propiedades físico-químicas de alcanos, ¿bien? Y 100% con seguridad, sépanlo, que va a estar el tema de extracción por partición. Esto va a estar, es muy importante, y fíjense que muchos de los compuestos que nosotros estamos utilizando son justamente alcanos como el hexano, ciclohexano, bien, diclorometano es un tipo de alcano pero clorado, cloroformo es otro tipo, o sea, está vinculado justamente con los alcanos, porque muchos de los alcanos se utilizan justamente como solventes para llevar a cabo una extracción por partición. Bien, así que, bueno, saben que cuentan conmigo, cualquier duda que les surja, cualquier consulta, pregunta, algo que quieran decirme, se comunican conmigo vía Classroom o vía el foro que nosotros tenemos y voy a tratar de siempre darles una mano para que puedan aprender bien el tema. Así que bueno, estamos comunicados chicos, miren por favor el video, sigo insistiendo con eso y seguimos en contacto.